Ya hubo un avión que partió con venezolanos de vuelta a su patria. Vamos a conversar sobre estos temas y sobre lo que viene en el futuro con el embajador de Venezuela en Chile, don Arévalo Méndez. Muchísimas gracias, embajador, por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. ¿Cómo está usted? Buenos días. Buen día Juanita, saludos a ti y a Claudio y muchas gracias por la oportunidad. Les envío un fraterno saludo, sí. Embajador, fueron repatriados en este plan Vuelta a la Patria, entiendo que fueron 106 personas y son muchos más. Cuando uno conversa son muchísimos más los que quieren volver a casa, que quieren volver a Venezuela. ¿Qué se está planificando para las próximas semanas, para los próximos meses? ¿Cuáles son las conversaciones que hay tanto con su gobierno como con la Cancillería chilena al respecto? Sí, el vuelo salió con un total de 115 connacionales, ¿no? Y por supuesto ya entre la embajada y nuestra Cancillería estamos evaluando a ver qué solución le damos, porque definitivamente tendrían que ser muchos vuelos. Cuando funcionó acá en Chile el plan Vuelta a la Patria, llegaron a realizarse 15 vuelos, incluso con un avión de más capacidad que operaba desde acá de Santiago. Entendemos, por supuesto, y tiene razón cuando lo dice, que son muchos más. Sí, efectivamente. La solución que nos estamos planteando es que no es pueden hacerse vuelos, por supuesto, pero este funcionó como una señal de llamada y entiendo que llegaron la misma noche cuando efectivamente se enteraron de que el vuelo se iba a efectuar, porque también hubo una campaña muy terrible, ¿no? Que era un engaño, etcétera, como siempre ocurren esas cosas, pero la solución creemos como más posible, más práctica, que tendría mejor resultado, es la apertura de ese corredor humanitario del cual hemos estado conversando y proponiéndole desde nuestro gobierno a los gobiernos de Chile, Perú y Ecuador hace más de 3 años. O sea, cuando se habla de corredor universitario, no es una idea nueva, y además es una experiencia muy desarrollada también en países de Medio Oriente, en África. Así es que esperamos pues que el corredor universitario pueda ser una realidad, una pronta realidad. Uh-huh. Ahora, embajador, ¿cómo le va? Muy buenos días. Efectivamente, uno pudiese pensar que esa es la solución más con tintes de definitivos, ¿no? Pero mientras tanto, efectivamente, y a propósito también de este avión que pudo partir a Venezuela, más ciudadanos venezolanos o incluso de otras nacionalidades han comenzado a viajar hacia el norte de nuestro país, hacia la frontera con Perú, con la esperanza de que pueda salir un nuevo vuelo, y es muy probable que situaciones tan complejas y dramáticas como las que vivimos durante los últimos días en la frontera se mantengan, ahora con nuevas personas. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Es posible seguir enviando vuelos hasta que, por ejemplo, se abra este corredor humanitario? Usted mencionó que no es lo ideal, ¿no? Y sabemos que también tiene un costo, no es barato llevar a cabo estos vuelos, pero hay una posibilidad de que, por ejemplo, conversar con los otros países mientras se negocia este corredor, financiar en conjunto estos vuelos que no sean tampoco solamente desde Arica, sino que puedan salir desde Santiago. ¿Cómo se está viendo eso? Pero es que eso se hacía antes, hasta el año, hasta finales del 2021. De acá salieron 15 vuelos, y les repito, con un avión de más capacidad. Pero hay problemas ahora que no pueden aterrizar los aviones, no pueden operar los aviones de la aerolínea estatal. Y esa fue una disposición permanente del gobierno. El presidente Nicolás Maduro ideó este plan, y entre retorno a Venezuela en aviones y por tierra, incluso desde Islas del Caribe, en botes, en barcos, regresaron a Venezuela, han regresado, porque ese es un plan que
sigue vigente. Más de 300.000 venezolanos. Embajador, lo voy a interrumpir un poquito, mil disculpas, pero es para aclarar un punto. Usted mencionó que efectivamente se estaban llevando a cabo estos vuelos y que finalmente no se pudo continuar con el plan porque los aviones no pueden aterrizar en Chile, ¿eso es? Correcto, Así. correcto. ¿Y eso es por qué razón, embajador? Por el bloqueo. A raíz de lo ocurrido en Argentina, donde fueron detenidos la tripulación de un avión porque iban unos iraníes, efectivamente se había comprado un avión de gran capacidad, como un 747 que incluso se había pensado en disponerle asientos momentáneos para que un avión de esa capacidad de 500, 600 personas pudieran regresar en un solo vuelo. Pero ocurrió lo que ocurrió, que conocemos, el invento de que los aviones de Conviasa son aviones terroristas. Detuvieron a la tripulación y fue un trato cruel, injusto en Argentina, porque al final se demostró lo que el juez Villena, creo que es el apellido, sabía, es que no hay nada como para acusar a una tripulación de terroristas. Los liberaron, pero entonces se cumplió con el objetivo o con la orden emanada por el gobierno norteamericano de que hay que confiscar el avión. Ahí está el avión, ya tiene casi un año paralizado y perdiéndose ahí en Buenos Aires. Y aquí ocurrió lo que ocurre, pues el Congreso Nacional también acá en Chile inició una investigación contra los aviones de Conviasa, contra la aerolínea Conviasa. Y por supuesto, nuestro gobierno, el presidente Maduro decidió, porque es una aerolínea estatal, decidió que no siguieran volando a Chile porque no tenemos seguridad de que ese avión no vaya a sufrir y la tripulación no vaya a sufrir el mismo percance que sufrió en Argentina. Pues entonces esa es la situación. Ahora, respecto a sí, estamos negociando, estamos conversando con el gobierno chileno, que ha tenido una muy buena disposición a conversar estos asuntos. Los estamos conversando, ¿sí? Tenemos plena seguridad de que próximamente pueda Conviasa con un avión más grande en el que puede operar desde acá de Santiago, como efectivamente ya lo había hecho, y retornar. Ahora, con respecto al corredor, porque se dice mucho que el corredor humanitario tendría que ser negociado entre Chile, Ecuador, Perú, Colombia y Venezuela. Bueno, no es Venezuela quien tiene que negociar por incluirse en este corredor humanitario. Nuestros connacionales lleguen por un puerto marítimo, lleguen por vía aérea o lleguen por tierra a cualquiera de los pasos fronterizos y son recibidos, pues nosotros no podemos negarnos a recibirlos. Así que este es un asunto que tienen que tratar entre Chile, Perú y Ecuador. Porque en Colombia incluso los venezolanos podemos circular solo con nuestra cédula de identidad o con pasaporte. Eso, para dejar claro eso también sobre el establecimiento de ese corredor. Embajador, usted acaba de tocar un punto a propósito de, por ejemplo, los venezolanos que pueden circular tranquilamente en Colombia con su carnet, con su cédula de identidad o con pasaporte. Sin embargo, el problema que hay acá con algunos venezolanos, pero también con colombianos, ¿no es cierto?, ecuatorianos, en fin, es que no tienen documentación y que por lo tanto eso les dificulta la posibilidad de trasladarse a Venezuela o a cualquier otro lugar. Por ejemplo, en el cruce de entre Chile y Perú hay varios que no tenían documentación siquiera que pudiera permitirles llegar y cruzar hacia Perú, aunque en estos momentos al parecer Perú no está dejando pasar a nadie. Entonces, por un lado, ¿cuál es el trabajo que podría hacer en la embajada, el consulado, ¿no es cierto?, venezolano para poder solucionar problemas de documentación de los ciudadanos venezolanos que les facilite, ya sea a través de aviones que pudiera acordarse o por vía terrestre, el poder volver a Venezuela? Y por otra parte, respecto a los aviones que tienen un alto costo, además, eso es verdad, ¿hay alguna posibilidad que se transmite con Naciones Unidas, algún acuerdo para que esos vuelos, por ejemplo, puedan hacer con los aviones venezolanos o con aviones financiados por Estados Unidos, porque son aviones grandes definitivamente que ayuden a solucionar el tema?
Sí, a ver, quien quiere regresar a Venezuela, en la embajada le otorgamos un documento de viaje ante la ausencia de un pasaporte. Eso está así arreglado con el gobierno chileno, con las autoridades chilenas, y llegan a Venezuela. A Venezuela es un documento de viaje que no es exigido para ingresar a Venezuela. Pues si es venezolano, solamente muestra una cédula o dice cuál es tu nombre, se busca en la base de datos, efectivamente existe esa persona venezolana con ese nombre, ese número de cédula y pasaporte, pase. El asunto es para embarcar acá en Chile, pero eso lo hemos trabajado ya por años con el gobierno chileno. En eso no hay dificultad alguna, ¿sí? Ahora, si es un corredor humanitario, se supone que el gobierno de Perú y Ecuador, que son los que ponen trabas, permitan el paso de venezolanos o colombianos o haitianos o lo que sea, hasta cubanos, y hasta un argentino hubo en un inicio de esta situación allá en Chacayuta. Ahora, si esos gobiernos están dispuestos a permitir que pasen, porque ¿por dónde viene este problema? ¿Dónde comienza este problema? Perú y Ecuador abrieron un corredor de circulación libre en dirección norte-sur, desde Colombia hasta Chile. Cuando aquí habían 300, 400 mil venezolanos, los gobiernos de Perú y Ecuador, en un acuerdo, en este mecanismo derivado del Grupo de Lima, que se llama el proceso de Quito, y al unísono impusieron una visa para que los venezolanos pudieran entonces transitar en dirección sur-norte. Entonces, son cuestiones incomprensibles, y ahora se sufren la consecuencia de decisiones que evidentemente no benefician las acciones que pueda tomar el gobierno de Chile. El gobierno de Chile ha hecho no sé cuántas convocatorias, reuniones basados en el denominado proceso de Quito, y es un mecanismo que se ideó a partir del denominado Grupo de Lima para tratar la migración venezolana. Pero resulta que Venezuela no es invitado a participar en un mecanismo que se supone va a tratar la migración venezolana. Entonces, tiene que haber negociaciones, pero todo indica que no va a ser fácil, no ha sido fácil, y no sé si va a ser posible la apertura de ese corredor humanitario. De manera que... Embajador, perdón, para aclarar solamente lo que usted acaba de decir. Ecuador y Perú, en el fondo, facilitaron y dieron todas las condiciones para que la migración venezolana avanzara hacia Chile. Pero correcto. Ahora, cuando los mismos nacionales venezolanos quieren volver a su país, se les exige visa para poder pasar por Perú y Ecuador. Así es, y de paso solicitan las visas y no se las otorgan. Ya, perfecto. Esa es la realidad, es la realidad. Sabemos que lo han conversado las diferentes cancillerías tratando de buscarle una solución, pero si hasta el momento, después de semanas de conversación, no se ha logrado, ojalá se logre, ojalá. Uh-huh. Embajador, ¿qué podríamos decir respecto de la situación de fondo que está empujando este problema? Porque efectivamente este grupo de personas que en algún momento toma la decisión de abandonar Venezuela, ya sea por diversas situaciones, porque no estaba muy cómodo en temas políticos, o porque económicamente vieron en Chile una oportunidad de mejorar, de tener un mejor pasar, finalmente ven que acá en nuestro país no se les da esa situación y optan por regresar, por diversos motivos también, por la compleja situación que se vive en Chile en esta materia, por los casos de xenofobia, por el racismo, por la vinculación que se hace de la migración a la delincuencia, en fin, sea el motivo que sea. ¿Qué le parece esa situación? Y también, ¿en qué estado está hoy Venezuela a nivel político, económico, social, que estas personas consideran que es momento de volver? Bueno, le hablo por la situación, primero acá en Chile. Aquí están regresando por la mayoría, por los sondeos que nosotros hacemos en la embajada cuando van a solicitar documentos, a inscribir niños, etcétera. Los 12 trámites consulares que se efectúan en la embajada,
Bueno, están regresando la mayoría porque la familia de ellos en Venezuela encuentra una nueva situación económica, socioeconómica, y porque acá en Chile, pues sí, efectivamente, por razones económicas han quedado desempleados, no ganan lo suficiente como pasaba antes de la pandemia, etcétera, etcétera. Ahora, usted habla sobre las causas. Mire, hay una causa fundamental, y es el bloqueo. Venezuela, por asuntos políticos, nadie, porque los que salen por motivación política salen por motus propio y salen y reciben una visa y son bien acogidos en Estados Unidos, en España, en Italia, en Portugal, etcétera, etcétera. No hay en Venezuela acoso político ninguno contra nadie. Los que salen como salió Guaidó, se huyó, salió en un avión, etcétera. Pero esos son los que tienen dinero para salir y vivir cómodamente en el exterior. Entonces, un análisis o cualquier analista que se tome en serio para entender, para diagnosticar la situación en Venezuela, que obvie, pero pasa y es muy recurrente, que obvie la incidencia de las políticas criminales de los Estados Unidos respecto a Venezuela, no es un análisis serio que no concluye en nada, porque se trata de ocultar mucho, que Maduro, que esto, que aquello, no. El presidente Petro acaba de efectuar una gira a España y allá en una entrevista con el diario El País, que después el canciller le dijo que le habían truncado toda la entrevista porque no gustó la respuesta del presidente Petro, de que es el bloqueo, pues lo han dicho informes varios de Naciones Unidas. Y retomo una pregunta que dijo que si Naciones Unidas podía ser o no podía ser. Mire, estamos cansados en Venezuela de que como ACNUR y la Organización Internacional de Migraciones recogen todos los años millones de dólares a nombre de los venezolanos que están en el exterior y luego reparten ese dinero o se quedan con el dinero. No sabemos porque nunca rinden cuenta en Naciones Unidas sobre ese dinero. Les hemos dicho, muy bien, Venezuela pónganlo, pues nosotros ponemos, yo, el Estado venezolano, pongo a disposición aviones de la aerolínea Conviasa, pongan ustedes el combustible. No, la respuesta es cero respuesta. Entonces, soluciones hay, pero esa solución está en manos de estas organizaciones de Naciones Unidas y en manos de los gobiernos de Perú y Ecuador. El gobierno de Chile y el gobierno venezolano estamos conversando, tenemos plena disposición, pero atravesados tenemos dos gobiernos que se niegan, pues. Bien, hemos conversado esta mañana con el embajador de Venezuela en nuestro país, don Arévalo Méndez, sobre justamente la situación de los venezolanos que residen en Chile y que en estos momentos quieren volver a su patria y quieren que se les faciliten las condiciones, ¿no es cierto?, para retornar a Venezuela. Embajador, agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana. Que tenga muy buen día. Buen día a ustedes, sí. Buenos días, embajador. Buen día. 8 de la mañana con 1 minuto, tenemos que hacer una pausa en esta primera edición de Radio Análisis, pero siga junto a nosotros. En breve llega nuestro director Patricio López para continuar con el programa y nosotros, Juanita, nos reencontramos mañana, como siempre, a las 7 en punto. Hasta mañana. En estos tiempos, elija un servicio serio, confiable y de primera línea. Servicio de sanitización y control de plagas urbanas de la Universidad de Chile, ejecutado por el Centro de Estudio y